Estoy feliz de estar aquí, estoy muy emocionado por esta invitación que me han hecho. Hace 40 días también estuve parado en este mismo escenario dando la charla a los alumnos del college y que fue una experiencia increíble. Lo primero que voy a decir es que yo tendría que estar muerto hace 33 años. Es un milagro que esté aquí. Y me sigo preguntando, ¿quién hubiera sido yo si esto no me hubiera ocurrido? Pasé 60 días en un pozo congelado sin ningún tipo de alimentación sólida, a mate cocido y caldo, y perdí 21 kilos de peso corporal. Tuvimos, mis compañeros Colimbas y yo, en la guerra de Malvinas, 3 grandes problemas, 3 enemigos: el clima, los ingleses y tristemente nuestros propios superiores, que además de ser inoperantes, fueron increíblemente crueles. Cuando la gente me pregunta rápidamente cómo fue, yo a veces digo que lo que se sintió fue como si hubiéramos sido objeto de un experimento de científicos, de resistencia humana. Yo tapé la historia. Cuando volví, la guardé en una mochila y se di cuenta como que a mí no me había afectado. Casi como que no me ocurrió. Formé una familia muy linda, me fui a vivir a Venado Tuerto y armé una empresa de artículos rurales y siderúrgicos que llegó a ser desde un arranque muy humilde, muy exitosa. Y en 2001, en el marco de la peor crisis de nuestra historia, me estoy fundiendo. Estoy perdiendo todo lo que tengo. Eso genera que tenga la primera pesadilla de combate. Nunca antes había soñado. Revivo con una nitidez surrealista la mañana del 12 de junio del 82. Está amaneciendo, el combate de London, el más sangriento de la guerra, había durado toda la noche. Siento los gritos en inglés y castellano, estamos en un pozo, 5 compañeros esqueléticos, abrazados, desesperados, están lloviendo morteros británicos, como una lluvia de meteoritos, como si estuvieran cayendo filitos del cielo. El pozo está temblando, literalmente. Tenemos 2 compañeros muertos afuera, heridos adentro. Esto está durando 8 horas. Yo empiezo a rezar el rosario desesperado, y mientras rezo, imágenes de mi infancia, de mi primera infancia, jugando con mi vieja, con mi abuela. Y en esa instancia, dentro de la pesadilla, esto no ocurre en el combate, en la pesadilla, me suena el celular. Era el gerente del banco que me decía: Mike, te cierro la cuenta, en 2001. Me desperté en mi casa gritando y empapado en sudor, y ese día fue un día bisagra, porque ese día empecé a hablar. Primero, esa misma tarde, en el consultorio de la primer psicóloga que encontré. Me diagnosticaron desórdenes por estrés postraumático, con efecto retardado, 20 años después. Todo eso que yo había tratado sale con una violencia increíble. Tuve 2 años con recuerdos invasivos, memorias que no paraban de venir a mi mente. Todo eso que yo había tratado salió como un pozo ciego para afuera. Pero en todo momento me di cuenta que yo iba a salir, que ese diagnóstico por estrés postraumático no me iba a afectar, y sabía que iba a salir hablando y escribiendo acerca del tema. Hice de todo para salir porque fue muy bravo esos 2 años. Recordemos que del lado argentino tenemos 457 compañeros que se han suicidado por estos mismos trastornos, 1000 más que han muerto por adicciones.
Y del lado británico tenemos 323 soldados profesionales que también se suicidaron por the Falklands War. British forces, professional soldiers, committing suicide. En 2010 hay otro momento bisagra, escribo mi libro, que tal era la necesidad de sacarme la historia del cuerpo que lo cuelgo gratis online. Ni siquiera le busco editor. Y al día de hoy lo han leído millones de personas y eso ha generado una gran empatía con toda la sociedad. Y ese hablar y escribir es un alucinante camino sanador que estoy recorriendo el día de hoy. Estoy compartiendo con alegría mis aprendizajes, mi resiliencia y es alucinante. Pero la historia fue particularmente dolorosa para mi familia, porque mi familia, como muchas de las familias de ustedes, eran esos primeros pioneros británicos que llegaron a la Argentina, los primeros escoceses de Chascomús, allá por 1845. Y yo, como muchos de ustedes, me crié en esa mini Inglaterra que habían formado nuestros bisabuelos y tatarabuelos, que tenían como punto neurálgico el college y los clubes ingleses, el deporte. Tengo recuerdos entrañables de mi primera infancia jugando al cricket en Lomas, con queridos amigos a los 9 años, que terminamos todos pupilos aquí, como Jake Magoo, Stephen McGowan, Peter Carr, que lo vi por ahí. Increíbles recuerdos de esa mini Inglaterra, ¿no? Y en esa mini Inglaterra mi abuelo materno, fue uno de los héroes argentinos de la RAF. Mi abuelo fue Donald Hunter, y ahí está mi familia, está mi vieja visitándolos, mis dos tíos, Ian y Colin Hunter. Ian era compañero de Ian Foster. Ahí está Ian, más chiquito, en fotos año 1943, en Haxel, en Prep. Así que para mi familia fue particularmente desgarrador. Cuando yo estaba en Malvinas, mi abuelo vivía y mi vieja me contaba que en los asados iba a sacar al jardín porque sabía contra lo que nos enfrentábamos. Y mi vieja se termina muriendo por esa mala sangre también. Tuvo a su padre peleando para los ingleses y a su hijo en Malvinas, y ella muere de cáncer a los 53 años, pocos años después. Y esa mini Inglaterra, claro, terminamos todos pupilos aquí, los del Club Lomas, los criqueteros, terminamos todos pupilos acá. Esta foto, que me falta reconocer a dos, a ver si alguien me ayuda, porque yo de atrás los voy ubicando. Brian Swan, ahí estoy yo, paisano. Alex Silva, ¿está Alex Silva? Robert Watson, y estos dos que son NN, si alguien los conoce, no sé, son los que ganaron, pero dice, no, Watson dice que ganó él. No sé si ganó, pero yo recuerdo cuando intenté pasar los gruesos epítetos. Pendejo de mierda, ni se te ocurra. Y a esa mini Inglaterra, el college, los demás colegios ingleses, los clubes, integraban también a los malvinenses, a los isleños, que venían a educarse acá. Es el caso de Jamie Robertson, que los de la camada 77 recuerdan también. Falleció hace 2 años Jamie, así que desde acá mi humilde homenaje a él. Y les voy a contar una anécdota que seguramente les va a emocionar, porque lo que hacíamos los colimbas, esa nutrición, en esa falta de logística, era bajar de las sierras 10 kilómetros hasta a revolver tachos de basura de los Kelpers, desesperados por comida. Y
Y una de esas mañanas lo hacíamos cuando llovía, cuando los oficiales se quedaban dormidos, entonces caminamos 10 kilómetros en la lluvia a tratar de conseguir algo. Y recuerdo una mañana, yo estoy con mi uniforme argentino empapado, ya había perdido 20 kilos, y veo un viejito británico y le hablo, ¿no? Y le digo, good morning, sir. By any chance, do you know Jamie Robinson? Con mi uniforme, mi ametralladora al campo, que era acá. Y el tipo me mira y me dice, who are you? It's a long story, we played cricket together at the same English boarding school in Argentina. Y me contesta, that's a nice story. I'm afraid he's in England. That's his house around the corner in Central. Good luck, boy. Y se fue. Jamie, esta foto me la dio Andy Gregg hace 2 años con su hijita, que paradójicamente se llama Isla, así en español. Yo lo recuerdo con mucho cariño, un tipo que era actor, que era muy sensible, tenía un fino sentido del humor, y estoy seguro que si Jamie hubiera estado, me hubiera protegido como un hermano mayor, me hubiera dado abrigo y comida. Esta foto son mis hermanos de la primera sección en London. Estos tipos son los verdaderos héroes de la nación argentina. Tendrían que estar en un billete. La saca Robert Fox, BBC Correspondent, minutos después de enterrar a nuestros muertos. Siempre que miro esta foto me hace acordar a los uruguayos en el avión. Es que el desamparo humano era el mismo. Solo que los uruguayos tuvieron un solo enemigo, nosotros tuvimos 3. Aprendí muchas cosas junto a ellos. Fue un orgullo sobrevivir junto a ellos. Aprendí a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a ser proactivo para no morirme. Aprendí que a nunca más prejuzgar a las personas por su apariencia. Estuve abrazado y hermanado con compañeros que eran muy humildes en la vida civil, que vivían en villas, que fueron solidarios, que fueron corajudos, que fueron nobles. Aprendí que el valor en mayúscula de la palabra humildad como clave para cualquier supervivencia de grupo. Aprendí que el liderazgo se construye desde ese trabajo humilde y en silencio. Y descubrí mi esencia. Me conocí a mí mismo, descubrí lo que llaman carácter. Y me di cuenta que el carácter es nuestro más precioso capital como personas. El carácter trasciende incluso nuestra formación académica y nuestra condición social. Descubrí fortalezas que ni siquiera imaginaba que tenía. Y a veces pienso que por ahí en la vida no las tenemos que poner a prueba esa fortaleza, porque no nos pasa nada al límite, pero sepan que la tienen. Y si les sirve, vivan con menos miedos. Uno de los aprendizajes más surrealistas ocurre cuando volvemos. 4.172 prisioneros argentinos navegando en el Cumberland, con salón discoteca, música funcional, duchas calientes, 2 comidas por día, un transatlántico de lujo. Yo me ofrezco como traductor y traduzco absolutamente todo lo que pasa entre ingleses y argentinos. Y cuando veo que está el mismo regimiento que había peleado contra nosotros, el 3rd Parachute Battalion, ahí pensé, bueno, acá hay piña, seguro. Pero me sorprendo al poco tiempo traduciendo conversaciones amistosas entre grupos de mis amigos argentinos y 4 o 5 ingleses, donde con mucha curiosidad se preguntaban cómo había sido el otro lado. Y veo imágenes como esta, por ejemplo. Fue ahí que entendí, el inglés es el de Buena Bordeaux, para que tengan una duda.
fue ahí que entendí que el anonimato es lo que hace la diferencia, que cuando el enemigo deja de ser anónimo, deja de ser enemigo, y que las guerras son siempre anónimas. Y cuando pienso en lo que pasó en ese barco, pienso en Medio Oriente y en las guerras que son por desconocimiento real del otro. Y pienso que todo conflicto humano conlleva un desconocimiento del otro. El inglés con el que me hago muy amigo en el barco se llamaba Mark Burnett. Y Burnett es mi apellido materno, es de esos escoceses de Chascomús. Mi vieja era Jean Burnett Hunter. Y entonces me hago muy compinche de Mark Burnett, que tenía 21 años, que no parecía un soldado, era un tipo simpático y crónico, y me llevaba por todo el barco traduciendo quirófano, horarios de comida y miles de cosas que había que atender. Había desnutridos, había descompuestos, había que amputar miembros en el quirófano. La prensa británica que me tenía loco. Entonces muy amigo con Mark Burnett. Incluso puso a lavar los baños a un sargento que nos había hackeado cuando le conté. Un tipo bárbaro. Cuando llegamos a Madrid, Canberra estuvo 5 días navegando. Cuando llegamos a Madrid, lo busco para darle mi teléfono y que sigamos en contacto, y él ahí cambia de actitud. Me dice, I can't do this, it's time for you to go away to Zimbabwe now. Me lo está diciendo con el cuerpo, pero con los ojos me está pidiendo perdón, porque había recibido órdenes de no intercambiar nada con nosotros. Pasaron 27 años y en 2009 estoy dando una nota para CBC, de la televisión pública canadiense, y cuento esta historia fuera del aire. La periodista Carlos de Maya me dice, ¿vos tenés idea de quién es Mark Burnett hoy? Digo, no. Bueno, Mark Burnett es el tipo más poderoso de la televisión mundial, el creador de Survivor, The Voice, Echo Challenge, el show de Oprah Winfrey en Estados Unidos, la película The Son of God, los Grammy, los Emmy, socio de Donald Trump, socio de Spielberg, multimillonario Mark Burnett. Entonces, la mujer, la canadiense, me dice, why don't you write an email to him? Entonces le escribo un email cortito, recordando lo que hablamos en el barco y las increíbles conversaciones filosóficas que tuvimos, pensando, bueno, mando el email como quien mete una botella al mar y tiene que dar pelota, es un celebrity, tiene las manos ahí en Hollywood en el piso. Mando el email. Al día siguiente, email de Mark Burnett, directo a mí. Michael, wow, this is among the most meaningful letters I've ever received. I remember all that happened that week. I thought about it many times, but as memories have faded, I almost began to think it was a dream of my own wishing. I've often told the story of you and your friends and how it changed my life entirely. Through you, I saw the futility of war. It literally changed my life. I left the parachute regiment shortly afterwards and always told people that fighting a faceless enemy would be impossible once a human exchange has taken place. I'm literally with tears in my eyes, remembering that week. I don't even know what to write. Except it was all true, not a fabricated memory. I'm very happy to hear from you. I remember the oranges I gave you, how such a small gesture meant so much. I can smell them. I see you in my memory. I also never forgot how you and your friends tried to exchange addresses with me, but it would have meant treason for me to accept those addresses. Thank you. I hope we can continue to write and that we will meet. I've written this upon receiving a letter. I haven't told my wife. I need to reach her now. Mark. Esto es correo privado, pero yo en algunas ocasiones lo muestro porque es la prueba de lo que pasó en el Canberra. Lo que pasó en el Canberra fue el ser humano trascendiendo a la peor inmoralidad de la civilización, que es la guerra. En este camino sanador que yo inicio en 2001, de empezar a enfrentar el sufrimiento, sabía que tenía que volver a las islas, enfrentar el lugar y meterme en el pozo
donde había estado esos 60 días. Conté con la increíble ayuda de James Peck, artista malvinense que es mi hermano al día de hoy, que había pintado nuestro sufrimiento. James no pintó la victoria británica. Entonces volví en 3 oportunidades a Malvinas, siempre a su casa. La gente me pregunta a veces, ¿qué necesidad tenías de volver a un lugar donde sufriste tanto? Y yo acá le digo, hablo del concepto de sufrir para dejar de sufrir. Enfrentar el sufrimiento, mirarlo a los ojos, no taparlo. Y crecer desde haber enfrentado el sufrimiento. El placer nos gusta y el placer nos hace pasar la barra, pero el placer no enseña nada. El sufrimiento sí, el sufrimiento siempre trae una lección consigo. No digo que hay que ir a buscarlo porque el sufrimiento lo trae la vida, pero sí crecer con ese sufrimiento. Hay gente que ha sufrido y que no entendió nada. 3 veces volví a las islas. El padre de James Peck, Terry Peck, MBE, peleó contra nosotros y lo conocí en uno de esos viajes. Mike volvió 3 veces a Malvinas. En uno de esos viajes se encontró frente a frente con un excombatiente británico. En 1982 intentaron matarse. When other people that haven't experienced it, they have no idea what it was. Y ahora los vemos en este documental italiano tratando de curar viejas heridas. Bloody cold, isn't it? It's cold, yeah, and you say you're going fishing today. Yeah, I don't know. I have second thoughts now. It's a bit too cold. Oh. Okay. Anyway, mate, it's been great seeing you. You take care of yourself and family. I will. You always have a friend. I will. Okay? I know. Thank you. Thank you for being so kind. Would you accept this from me, please? Of course I will. It's seen life. Of course I will. Thank you, Terry. You're welcome. Terry got an MBE for his job during the war, and a special permission to use the Paris beret, which he gave to me. So I always remember him very fondly. He died 6 months after we did this film. Y esta historia me encanta contar para ir terminando. Esta casita se llama The Marble Farm. Llegué al final de la guerra, 8 de junio, ya estábamos con los 21 kilos menos, muriéndonos en esos pozos. Recibo una orden de ir con un sargento y 4 colimbas en una patrulla, cruzando el mar, el río, rumbo a esta casita con la sospecha de que estaban con una radio en la estancia transmitiendo a los ingleses. Yo iba como intérprete. Veníamos mareados por el hambre y venía siempre pensando qué voy a conseguir de abrigo y comida acá. Y me llamó la atención un pullover inglés muy lindo, que tenía el perfume como el de mi vieja. Recuerdo que subimos, en realidad todos se quedaron afuera, subí yo y un sargento, porque yo hablaba en los gritos en inglés. Estaban las puertas cerradas, dijimos, el miedo era terrible, estábamos con todo el armamento listo. Y entramos y por suerte no había nadie. Y al entrar en la casa, en todo el lugar, me lo sentí tan familiar, sentí como que estaba entrando a la casa de mi abuela. Los olores eran como en mi casa. Revisé ansiosamente los cajones, me encontré este pullover y al ponerme ese pullover sentí como una gran paz. El último día, cuando ya me volvía para Argentina, un amigo de James, un maestro rural, un tipo macanudo, entrañable, me dice, yo conozco a Sharon, la hija de la estancia Marble, y hablé con ella y aceptó en conocerte.
Ella al principio se descargó, me contó todo su bronca, su odio. El papá, el pullover era del padre. El padre de ella muere por el estrés de la guerra y por cómo le habían destrozado la casa. Oh, yes. 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 Now I recognize that. Yeah. It has a little note, Yeah. which I translated in English for you, with all my feelings. You can read it. Yeah. Yeah. It was a lovely pullover. Yes. No. You recognize I it? recognize it. Yeah. I had it. Fue un momento sublime. 24 años después volví a devolver el pullover que me salvó la vida. Tomamos el té con Lisa. Ella, claro, reconoció ese pullover. Me dijo, es una de las pocas cosas materiales que me quedaron de mi viejo. Y ahí cuando nos estamos yendo, el de anteojos, John Fowler, director de turismo en Malvinas, un amigo entrañable, me dijo algo cuando cruzábamos el río en el Land Rover después de tomar el té. Me dijo, "You're building bridges, Michael. I feel proud to be your friend." Fue muy emocionante. Yo creo que esa es la clave para cualquier relación humana, ¿no? Construir menos paredes y más puentes. A todo nivel, a nivel amistad, a nivel empresa, a nivel político, a nivel nacional e internacional, menos paredes y más puentes. Este soy yo cuando volví, con los 21 kilos menos. Acá estoy pesando 49 kilos. Parezco un niño viejo, un niño vegetado, ¿no? Mi abuelo, Donald Hunter, el RAF Flying Officer, me dijo, cuando volví, me dijo, "I liberated the Benson camp where Anna Frank died. And when I saw you coming in this morning, your face reminded me very much to the face of those young kids that were dying at Benson. I'm so happy to have you with us." Y me abrazó. Los dientes flojos por el corbuto, la panza tambor, los pies necrosados por el congelamiento. Mi cuerpo está diezmado, pero yo entro en un estado al que con los años llamé la euforia del sobreviviente. Le agregaría una palabra más, el sobreviviente agradecido. Me ponía el despertador a las 6 de la mañana, aunque no tuviera nada que hacer en esa mitad del año que me quedó, para devorarme la vida. Todo fascinante y emocionante. La lluvia, el gato, los pájaros, todo me parecía fascinante. Los amigos que me venían a visitar me decían, "Che, pero estás distinto, estás mejor." Había vuelto con aprendizajes que no se enseñan en ningún claustro, que no se enseñan en ninguna universidad. Me había enfrentado con mi esencia, con el verdadero Michael que soy, y me conocían. Y vuelvo totalmente transformado, con una especie de retiro espiritual intensísimo, y vengo despojado de todas las distracciones de la civilización, y me choco con la gente, con la sociedad que está con esas distracciones, que está estresada por cosas materiales, que está aburrida, que está no comunicándose. Y yo venía fortalecido, ¿no? Y se hizo una fiesta en casa. ¿Vieron Náufrago, la de Tom Hanks? Bueno, fue exactamente igual. Yo estoy en esa fiesta y están todos celebrando mi regreso. Y yo quería estar solo. Yo me acuerdo que me desesperaba por no olvidar estos aprendizajes. Y me fui a la cocina. La cocina estaba a oscuras. Y me alejo del murmullo de la fiesta y prendo la hornalla y estoy calentando las manos y recuerdo varios pensamientos. Recuerdo que decía ellos que son mis seres queridos, quizás nunca entiendan la profundidad de mi historia. Voy a estar solo con este recuerdo toda la vida. Y me dije, si yo no olvido estos aprendizajes, yo voy a tener una vida distinta, voy a tener una vida con una ventaja con respecto al resto de la sociedad. Yo a partir de hoy voy a vivir mis días en lugar de contar mis años. A partir de hoy voy a ser la persona que yo quiero ser y no la que los demás quieren. Voy a trabajar, pero el trabajo no va a ser mi locura. Voy a estar más en contacto con mis amigos. Voy a
conectarme más emocionalmente con la gente, demostrar mejor mis sentimientos. ¿Cuánto daño podemos evitar si los mostramos a tiempo, ¿no? Los sentimientos. Vivimos en una sociedad que la veo hoy más desconectada emocionalmente que en el 82, porque ahora tienen esto, los dispositivos, están así, y no están comunicadas. Y lo más importante, me iba a permitir ser más feliz. Pasaron 33 años y estos aprendizajes están intactos y hoy los vine a compartir con todos ustedes y eso me da mucha emoción, mucho orgullo y mucha emoción siento. Así que les agradezco mucho y a seguir con la fiesta. Gracias.